Bueno, muchas gracias, Enrique. Espera, muchas gracias. Gracias por haberme invitado a este curso como ponente y sobre todo porque, bueno, creo que la dermatología pues tiene un papel muy importante cuando estamos hablando de lupus y de manifestaciones cutáneas del lupus. ¿Se ve la pantalla? Sí, ¿Hola? sí, 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 se ve, sí. Vale. Bueno, pues cuando hablamos de medir la situación de la enfermedad cutánea en el lupus, yo quiero hacer una brevísima introducción histórica y es recordar que ya se hablaba de lupus en la época de Hipócrates, aunque es verdad que no todas las enfermedades a las que hacía referencia se trataba realmente de lupus. Es Casenave quien le da luego el nombre de lupus eritematoso en el siglo XIX y posteriormente Kaposi es el que diferencia la forma cutánea de la forma sistémica. Es decir, que tenemos conocimiento del lupus eritematoso a través de la historia por las manifestaciones cutáneas. El lupus, como todos sabéis, es una enfermedad autoinmune crónica con un perfil inmunológico característico y que puede cursar con enfermedad leve, generalmente alteraciones articulares y cutáneo mucosas, y que también puede tener enfermedades o manifestaciones graves cuando ya afecta al riñón o afectación a nivel hematológico y del sistema nervioso central. Bien, el lupus cutáneo puede asociarse o ser independiente del lupus sistémico. Por la forma cutánea vamos a poder predecir si va a tener afectación sistémica o no. Pero antes de eso es importante saber qué es lo que caracteriza al patrón anatomopatológico del lupus. Fundamentalmente una dermatitis de interfase, y con ello nos referimos a esta vacuolización de la membrana basal o también llamada degeneración hidrópica de la basal, a un infiltrado inflamatorio perivascular y perianexial, a una atrofia epidérmica y a una hiperkeratosis. Esos son los cuatro, digamos, las cuatro características propias que caracterizan al lupus eritematoso. Eh, Todos conocemos pues, las tres principales tipos de lupus, el agudo, el subagudo y el crónico, y también sabemos que hay manifestaciones cutáneas que no son específicas y que pueden presentarse también en otros cuadros. No es tan sencillo porque realmente hay más subtipos de lupus y además del cutáneo agudo, subagudo y el crónico, tenemos también que hablar del intermitente o lupus túmido, que en este caso no reúne las características propias anatomopatológicas del lupus, es decir, que no hay degeneración hidrópica de la basal y lo que hay es intensa mucina en la dermis, y el lupus eritematoso ampolloso, que es extremadamente raro y tampoco comparte todas las características anatomopatológicas del lupus. Y dentro del cutáneo tenemos que distinguir el localizado, cuando solo afecta al polo facial, el diseminado, cuando afecta a más zonas corporales, la forma TEN-like, o sea, necrolisis epidérmica tóxica like, que es realmente una forma de lupus que simula la necrolisis epidérmica tóxica, y dentro del subagudo, pues la forma anular policíclica, la psoriasiforme, recordar que el síndrome de Rowell se manifiesta como un cutáneo subagudo y también el neonatal. Y luego en el cutáneo crónico, el discoide, tanto a nivel de piel como mucosa, el hipertrófico verrucoso, la paniculitis lúpica o lupus profundo, el perniótico, y una forma que hay que simula el líquen plano y realmente comparte características tanto clínicas como anatomopatológicas con el líquen plano. Bien, en función de la manifestación, manifestaciones cutáneas, como decíamos antes, podemos predecir si va a tener lupus sistémico o no. Así tenemos que si vemos manifestaciones de un lupus agudo, más del 90% van a ser sistémicos, en el cutáneo subagudo el 48-50%, en el localizado el 5-10%, en el generalizado del 15 al 30%, en la paniculitis lúpica del 5 al 10%, y el lupus túmido es extremadamente raro que evolucione a un sistémico. Bueno, nosotros para valorar el lupus sistémico tenemos muchísimas escalas de actividad, pero estas escalas no recogen bien
las manifestaciones cutáneas y cuando las recogen solo recogen si están o no están presentes. Es por ello que en 2005 Victoria Werth diseña junto con su grupo una herramienta para valorar el índice de afectación y de gravedad a nivel cutáneo del lupus. Esto para ello, pues se reúnen 7 dermatólogos y reumatólogos que diseñan esta. Perdonad un momento, ¿puedes bajar el volumen, por favor? Que es que no me oigo de eco. Diseñan estos 7 dermatólogos reumatólogos, como decía, diseñan esta herramienta y la someten a validez, llevándola a la American College of Rheumatology, que le introduce algunas pequeñas modificaciones y una vez finalizados esos cambios, pues la aprueban 5 dermatólogos y, ojo, 6 residentes, que estamos en un curso que antiguamente era de residentes. Y entonces lo prueban 9 pacientes. Y lo hacen además es decir, ven luego la fiabilidad entre evaluadores e intraevaluadores porque lo hacen en 2 sesiones. Miden esta fiabilidad mediante el coeficiente de correlación intraclase para los interevaluadores, obteniendo un 0,86 y para la actividad, porque ahora os explico cómo se diseña esta herramienta, y 0,92 para el daño, es decir, bueno y excelente. Y para la fiabilidad intraevaluador se utiliza la Rhode-Spearman, también con unos coeficientes excelentes de 0,96 para la actividad y de 0,99 para el daño. Bien, porque el diseño que se hace es valorar, por un lado, la actividad y por otro lado, el daño. Es decir, cómo tenemos esa actividad refiriéndose al daño actual y con el daño nos estamos refiriendo a las secuelas que ha dejado a brotes anteriores. Entonces, en la actividad se va a valorar 2 signos, el eritema y las escamas hipertrofia. No solo se valora si están o no están, sino que además se cuantifican. Y todo ello en 13 localizaciones que después os muestro. Además de eso, se va a valorar la afectación de mucosas, en este caso es solamente si hay o no hay, y luego también la alopecia, pero la alopecia la voy a tratar junto con el daño. En cuanto al daño, lo que se va a valorar es la despigmentación, también si hay o no hay, y la cicatriz, atrofia, paniculitis, que esa sí se cuantifica, en las mismas 13 localizaciones. Y luego, para valorar la alopecia, tanto en la zona, digamos, de actividad como en la categoría de daño, se divide el cuero cabelludo en 4 cuadrantes. Se traza una línea imaginaria pasando por la zona media del dorso nasal hacia la zona occipital y una transversal por la zona más alta de ambos pabellones auriculares. Aquí lo veis, esta es, digamos, la hojilla que hay que rellenar y aquí veis el cuero cabelludo, cómo se divide en los 4 cuadrantes. Vemos que tenemos a la izquierda, tenemos todo lo que se refiere a la actividad y a la derecha tenemos todo lo que se refiere al daño. Bueno, lo vamos a ir viendo un poquito más en detalle. Entresacado aquí lo que es actividad, tenemos el eritema y la descamación hipertrofia. En el eritema tenemos 0 ausente, 1 rosado leve, 2 rojos y 3 ya rojo oscuro, purpúrico, violáceo, costroso, hemorrágico. Y en la descamación hipertrofia, pues también se le dan 3 posibles puntuaciones: ausente, descamación o verrucoso hipertrófico. Y todo ello se va a cuantificar en cada una de estas 13 localizaciones. Hago especial hincapié en que, fijaros, que de las 13 localizaciones, 4 de ellas corresponden al polo cefálico y ello denota, pues, digamos, el interés que tiene, lógicamente, el polo cefálico en las manifestaciones cutáneas del lupus. Por un lado está el cuero cabelludo, por otro lado están las orejas, que se cuantifican ellas, digamos, de manera independiente. La nariz va a incluir el área malar, luego se considera el resto de la cara, el cuello se divide en zona frontal, lo que es la V frontal, la posterior y va con los hombros,
luego está la zona pectoral, abdomen, la espalda va junto con las nalgas y luego también se separan los brazos de las manos y las piernas de los pies. Aquí podemos ver, por ejemplo, y podemos hacer ya ensayos de cómo lo cuantificaríamos, ¿no? Vemos que en esta foto de esta chica, pues tenemos afectación de eritema. Fijaros que tenemos nada más que la mitad de la cara, pero ya con ello podemos puntuar la nariz y áreas malares y resto de la cara. ¿Y ello por qué? Porque realmente el CLASI no se fija en la extensión de las lesiones, digamos, dentro de cada localización. Simplemente hay que decir si en esa localización tenemos daño o tenemos afectación y puntuamos aquella afectación que es más intensa. O sea que no hacemos la media. No digo, bueno, pues por aquí lo veo rosadito, por aquí lo veo más rojo y por aquí es rojo, sino que me fijo en la más intensa. Entonces, yo aquí en la nariz tengo como más intensa estas dos pequeñas máculas que sí son, digamos, rojas, pues por tanto le voy a poner un 2. Y en resto de la cara, yo veo que tenemos un poquito en el mentón rosado y demás, pero aquí lo veo rojo, pues también lo puntuamos con un 2. O sea que no puntuó el rosado. ¿Y qué pasaría en esta? Pues en esta tenemos que puntuar los hombros, por otro lado tenemos que puntuar los brazos y bueno, podemos adivinar que también tiene aquí la zona pectoral dañada con un rojo, perdón, con un rosa o rojo leve y por tanto pues puntuamos los hombros con un, como es rosa, sería un 1, brazos 1 y zona pectoral también 1. Pongo ahora aquí esto como de recuerdo, ¿verdad? Entonces en esta paciente pues tendríamos, aquí lo llamaríamos resto de la cara, lo ponemos aquí y lo tenemos rosa, pues le ponemos un 1. El cuello, la zona frontal, tenemos rosa, pues le ponemos un 1 y en la zona pectoral, pues también es rosado, le pondríamos un 1. Claro, yo estoy poniendo fotos parciales de los pacientes. Obviamente estas pacientes pues tienen mucha más afectación que iríamos rellenando. Y esta otra paciente que está afectada de forma generalizada, pero vamos a puntuar lo que muestra la imagen. Bueno, pues vamos a puntuar el cuello. Esto ya podemos hablar en el cuello de un rojo, ¿verdad? Pues le pondríamos un 2. En la zona pectoral, aunque esta es rosada, pero aquí la tenemos de color rojo, pues también le ponemos un 2. Y ahora en la zona de los brazos, pues lo vemos más rosado, le ponemos un 1. Zona de abdomen, yo también le pondría un 1. Muy bien. Ahora nos vamos al otro signo, que sería el de descamación hipertrofia. Tenemos aquí dos pacientes que obviamente presentan un lupus eritematoso cutáneo crónico y por tanto pues tiene esta solo descamación y esta ya tiene lesiones infiltradas. Pero aquí la infiltración no se valora, solo la hipertrofia. Por tanto, estas dos pacientes que a nuestro extender, digamos que veríamos que tiene más afectación, ¿verdad? La de la derecha, van a ser pues puntuadas de forma similar, salvo porque en la primera paciente vemos también la nariz y obviamente la puntuaremos. Entonces a esta paciente le puntuamos la nariz por un lado como descamación, le ponemos un 1 en la nariz, aquí, y además tiene también afectación en el resto de la cara, por tanto le ponemos también un 1 donde pone resto de la cara. Y en la otra paciente, pues solamente estamos viendo porque obviamente la paciente tenía más lesiones, pero vamos a puntuar lo que vemos. Tiene resto de la cara. Y aunque las lesiones son más infiltradas, aquí solo valoramos descamación, o sea que le ponemos también un 1. Bien, si tenemos un lupus hipertrófico verrucoso, que es difícil de ver, pues entonces le valoraríamos un 2 y en cada una de las localizaciones de forma similar a como hicimos las anteriores. Bueno, en cuestión de mucosas, en el CLASI solo se valora si está o no está. O sea que en esta paciente vamos a poner un 1 porque tiene lesión. Y ahora nos vamos al daño, que era la parte derecha de la hojilla, ¿verdad? Del cuestionario. Entonces, en la parte derecha vemos que tenemos la despigmentación, que es ausente o presente, 0,1, y luego la cicatriz atrofia y paniculitis 0, 1 y 2 en función de la gravedad. Y también en las 13 localizaciones. Posteriormente, a la despigmentación, si lleva más de 12 meses, además le volvemos a puntuar y le damos 1. Si lleva menos de 12 meses, pues se queda
en un 0, pero ya tenía el 1 de aquí. O sea que diferencia las despigmentaciones si llevan mucho tiempo después de que terminó el brote activo. Como decía, después de poner el 1 en la despigmentación, ahora si lleva menos de 12 meses ponemos 0 y si lleva más de 12 meses 1. Y se valora por igual tanto la hiper como la hipopigmentación. Y en cuanto al otro signo, que es la cicatriz atrofia paniculitis, pues hacemos exactamente igual, dándole también una cuantificación. Por ejemplo, en este caso, que vemos más bien atrofia, aunque podría haber algo de cicatriz, pero vamos a decir atrofia, entonces, bueno, pues solamente sería una cicatriz, digamos, leve, le pondríamos un 1 en la zona donde la tenga, en este caso, pues sería en la espalda. En esta otra paciente ya tenemos cicatrices severas, ¿verdad? Con lo cual ya le pondríamos un 2. En este caso, en los brazos, pues que lo tenemos aquí. Y en este que son cicatrices de paniculitis, que también son severas, pues también le pondríamos un 2, que bueno, no está clara la zona en la que es, probablemente sea también un brazo. Y la alopecia la que he querido tratar conjuntamente una con la otra, porque creo que la alopecia pues requiere también aclarar un poquito los conceptos. Entonces, en el lado izquierdo está la actividad, entonces es pérdida reciente, ponemos sí o no, pues 1 o 0. Pérdida reciente se refiere en los últimos 30 días. Como dije antes, se divide el cuero cabelludo, como expliqué antes, ¿verdad? Para poder valorar los cuadrantes. Entonces, si no hay, pues volvemos a poner un 0, obviamente. Si hay, pero es difusa, no inflamatoria, 1. Si es focaloparcheada en uno de estos cuadrantes, le damos 2. Y si es en más de un cuadrante, 3. Al final, acordaros que venimos de la valoración de la piel, mucosa y actividad total, se coloca aquí la sumatoria de todo lo que hemos visto en la parte izquierda, que es la actividad. Y en la derecha, pues en la derecha es ya una alopecia cicatrizal. Entonces, 0 si es ausente, 3 si es un solo cuadrante, 4 dos cuadrantes, 5 tres cuadrantes y 6 si afecta al total del cuero cabelludo. Y al final ponemos aquí el daño total, acordaros que teníamos el daño también en la piel. Creo que hace falta aclarar un poquito las alopecias, porque tenemos alopecias que son específicas de lupus y significa que tenemos esos cuadros de lupus en el cuero cabelludo, igual que lo tenemos en otras zonas del cuerpo, tanto en el lupus agudo como en el crónico discoide, en el cutáneo subagudo y en el tumulus. Y luego están las no específicas, como alopecia areata y la ofiásica, que es un tipo de areata que consiste en manifestarse como una banda, digamos, de pabellón auricular a pabellón auricular, pasando por la zona occipital. El lupus GER, o pelo lanoso, que consiste en que los pelos se fragmentan, son débiles y se fragmentan muy cerca del cuero cabelludo y generalmente lo hacen en la zona frontal, en el borde frontal o bien en el borde del resto del cuero cabelludo. Y luego podemos tener alopecias que claramente no son lúpicas y que puede tener cualquier paciente, como es el efluvio telógeno y el anágeno. Y también creo que es importante diferenciar qué son alopecias no cicatrizales y cicatrizales de otro tipo, para poderlas diferenciar en el momento en el que nosotros estamos valorando estas alopecias. Hay que recordar que hay también otras alopecias no cicatrizales como la androgenética, la areata, la tricotilomanía, la sifilítica y la tinea capitis en su estadio inicial. Y las cicatrizales, pues también las dejan el líquen planopilar, la alopecia frontal fibrosante, la tricotilomanía, la pseudopelada de Breuil, tinea capitis en estadio tardío. Ya hay más, pero bueno, ponemos las más frecuentes y significativas. Y obviamente un paciente con lupus, vamos a decir que entre comillas, tiene derecho a tener otra de estas enfermedades y debemos de detectarla. Vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, esto sería una alopecia en una paciente con un lupus agudo, sistémico, tiene simplemente eritema. Este ya es un cutáneo subagudo en el que ya se ven lesiones pápulo escamosas. Bueno, esta es una paciente con alopecia areata, pero no tiene lupus, tengo que decir que es una paciente mía, que, bueno, la he traído, pero no tiene lupus, pero para que veáis un poquito la diferencia, bueno, pues son placas circunscritas sin ningún tipo
de cicatriz y que aparecen de un día para otro. Esta ya sería una alopecia cicatrizal y que además ya empieza a tener también algunas, tiene por aquí cicatrices, pero también tiene lesiones activas y estas ya son claramente alopecias cicatrizales que tienen además ya zonas deprimidas, etcétera. Bien, bueno, me faltó decir que en la alopecia podemos tener alopecia activa porque el paciente esté en brote y podemos tener alopecia cicatrizal de otros brotes anteriores. Y se van a sumar, es decir, que no son excluyentes. Sumamos la activa en la zona de actividad y le sumamos la cicatrizal en la zona de daño. Pero ¿realmente el CLASI va a ponderar bien todos los signos cutáneos? Bueno, pues esto es lo que queda por ponderar. Y es que, por ejemplo, el edema infiltración que tiene un lupus túmidus como este no queda bien reflejado. Solamente podríamos poner el eritema. Bueno, estos otros pacientes también tienen lesiones que están, bueno, pues un poco edematosas, infiltradas. Esto no queda recogido en el CLASI. Y las placas, nódulos subcutáneos, pues tampoco quedan bien recogidas. Este sería el lupus GER o pelo lanoso, ves que se fragmenta muy cerca del cuero cabelludo, que tampoco queda recogido. En cuanto a las mucosas, solamente recoge si hay ausencia o presencia, pero no categoriza ni distingue entre las diversas zonas, si es en mucosa yugal, si es en el paladar, blando o duro, o incluso en la mucosa labial. Y por esto hay un ánimo de revisar ese CLASI y efectivamente aparece este artículo que es del 2010 en el que hacen esa revisión del CLASI y la hacen con estos parámetros que os había ido contando que parece que quedaban un poquito flojos en el CLASI. Y así, en lo que es actividad, añaden, además de los dos primeros, añaden el edema infiltración y placa nódulo subcutáneo, igualmente en las 13 localizaciones, y la afectación de mucosas distinguen entre el tipo de lesión en eritematosa, queratósica y erosión, ulceración y zona de afectación, y ahí distinguen mucosa oral, el paladar duro o blando y otras. Y en cuanto a la alopecia, también distinguen entre la difusa y el llamado lupus GER. Y en el daño, despigmentación y cicatriz atrofia, vamos a decir que son similares, aunque se le da misma puntuación, pero hay una referencia hacia hiperpigmentación y si están las dos presentes se le da una cuantificación mayor, que ahora veremos, y por otro lado la cicatriz atrofia en las mismas 13 localizaciones. Y en cuanto a la alopecia cicatrizal, lo hacen bastante más complicado y dividen el cuero cabelludo de otra manera que ahora vemos. Bueno, este sería la hojilla para rellenar en el R-Classy. ¿Ves? Aquí está, en el lado izquierdo sigue estando la actividad, en el derecho el daño, y veis que añaden los dos nuevos signos con su puntuación. Lo vemos aquí en más detalle la actividad. Añaden el edema infiltración, placa nódulos subcutáneos y bueno, con sus cuantificaciones en las mismas 13 localizaciones. En cuanto a las mucosas, establecen también diferencia porque distinguen entre lesión eritematosa, queratósica, erosión, ulceración, y a cada una pues se le da también sus puntuaciones y distinguen también las localizaciones, mucosa oral, paladar, como dije antes, tanto duro como blando, y otras localizaciones. Y en cuanto a la alopecia, daros cuenta que estamos en la izquierda, o sea, zona de actividad, distinguen entre la alopecia difusa, si es ausente cero, puede ser un efluvio ligero, pues se le da uno, o un efluvio, digamos, más marcado, que ya deja ver el cuero cabelludo, o un efluvio que deja ver por completo el cuero cabelludo. O sea, que hacen hasta estas 4 categorías de cuantificación y luego el lupus GER merece una cuantificación aparte y nada menos que se le da 3 puntos si está presente. Al final, pues se saca la sumatoria de la actividad. Y en cuanto a la alopecia, que os decía que dividen el cuero cabelludo de forma diferente, a mí me parece que realmente esto, vamos a decir, se acerca más a la realidad, pero es bastante más complejo.
Y os explico. Se divide en 4 cuadrantes también, pero esos 4 cuadrantes son el lado izquierdo, el lado derecho, toda la zona, digamos, vista desde arriba, que incluye zona frontal y parietal, y toda la zona posterior, parieto-occipital. Ahora, a cada zona se le da un porcentaje de afectación, es decir, a este se le llama A, B, C, D. Pues en el A yo voy a colocar el porcentaje que me parece a mí que tiene de afectación, pongamos 30%. En el lado derecho la afectación que tiene, el porcentaje. Bien, ahora ya tenemos todos los porcentajes y ahora a cada lado se le aplica un coeficiente diferente. Entonces, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho tenemos un coeficiente de 1,8. No se ve bien, pero yo os lo digo. Y entonces ese coeficiente se multiplica por el porcentaje que nosotros indicamos que tenía afectado y saca a su vez otro porcentaje. Bien, y ahora en la zona, digamos, de vértex, el completo, se multiplica por 4, o sea que el coeficiente es bastante mayor, y en la zona posterior se multiplica por 2,4. Una vez obtenido todos estos porcentajes, se suman y con esa sumatoria se le da aquí una categoría en número. Entonces, pues aquí vais viendo 0 si es ausente como lógico, 1 menos de 5%, 2 de 5,9%, etcétera, etcétera, hasta el 6, que es cuando tenemos un 75-100%. Y aquí finalmente se le da pues la sumatoria de todo el daño que tenemos. En las membranas mucosas, que ya os lo había explicado, y la alopecia, aquí lo vemos en un poquito más grande, tanto si es difusa como la lanosa, y la alopecia, que aquí ya lo he explicado todo, pero veis un poquito, se ve un poco borroso, pero bueno, veis los números un poquito más grandes. Bueno, yo he hecho una especie de resumen con las diferencias entre el CLASI y el R-CLASI. En definitiva, en cuanto a actividad, que es lo que vamos a ver aquí, en la piel, en el CLASI tenemos 2 signos, eritema, descamación, hipertrofia, con sus cuantificaciones por 13 localizaciones, y en el R-CLASI son 4 signos, es decir, que añadimos 2 más a los anteriores por 13 localizaciones. En la actividad de mucosa, ausente o si hay lesión, solamente eso, mientras que en el R-CLASI tenemos 3 signos, eritematosa, queratóxica, erosión, ulceración, y 3 posibles localizaciones. Y se cuantifica todo. ¿Veis la diferencia entre la puntuación en mucosas en el CLASI y en el R-CLASI? Y en la actividad de la alopecia, pues lo que hemos dicho, se cuantifica con 1 si la hay o no, que esté en el CLASI, y luego, bueno, pues se da hasta 4 categorías en función de la afectación. Puntuación máxima 4 porque se suma esto con esto. Y en el R-CLASI pues tenemos en la alopecia difusa, lo que habíamos comentado, y el lupus GER. Esto en cuanto a actividad. Y en cuanto a daño en la piel, pues vamos a considerar en el CLASI despigmentación, cicatriz, atrofia, paniculitis. Aquí es similar, ¿vale? Aunque bueno, hay alguna pequeña diferencia por 13 localizaciones. Y en la alopecia cicatrizal, en el CLASI, pues íbamos por los cuadrantes que habíamos realizado con las líneas imaginarias, y en el R-CLASI es bastante más complejo, pero creo que es bastante más preciso, y aquí yo lo pongo para que lo veáis bien, o sea, el porcentaje del lado izquierdo y del derecho por 1,18, el superior por 0,4, posterior 0,25, se suman todos los porcentajes y ahora se le da su puntuación en función del porcentaje afectado, obteniendo una puntuación máxima de 6. A los lados he colocado un poquito las puntuaciones máximas tanto del CLASI como del R-CLASI. Bien, bueno, yo creo que tanto el CLASI como el R-CLASI son 2 herramientas que realmente han demostrado, además ya hay evidencia por su uso en los ensayos clínicos, sobre todo en los ensayos multicéntricos, para obtener, digamos, unos resultados que puedan ser homologables. Tanto para la clínica, para la evaluación de la gravedad de la clínica, como para la evaluación de los tratamientos. Hay otras herramientas específicas de afectación cutánea. Bueno, pues no.
la respuesta es no. Tenemos, digamos, el IGA, como en todo, pues el investigador siempre tiene esa percepción, ¿verdad? De enfermedad leve o grave, y obviamente está bien hacerlo porque complementa al CLASI. Y con respecto a las herramientas de lupus sistémico que miden afectación cutánea, pues ya lo dije al principio. Es decir, bueno, pues tenemos el LDAI, la VILAG y el SLIC, que lo que hacen es mención a determinados signos, muy pocos, y solo si están presentes o ausentes, pero no sirven para medir la evolución de la enfermedad y, por tanto, la gravedad, la remisión o el empeoramiento de la misma. Bueno, y con esto pues ya termino mi charla. Muchas gracias a todos. Bueno, Carmen, me parece excelente y para el estudio que estamos haciendo de Anifrolumab, este vídeo hay que mandárselo a todos los participantes para que efectivamente sean capaces de reunir la información, ¿no? De categorizar la información o calificarla. Te quería hacer una pregunta, ¿por cuál te inclinas? ¿Por el Classic? Supongo que por la dificultad del R-Classic más, te inclinarás más por el Classic que por el R-Classic, ¿o tú cuál recomendarías? Pues a ver, yo creo que obviamente la afectación mucosa y es que el R-Classy realmente ajusta más, o sea, tiene más precisión. Ahora, habrá que hacerlo bien hecho. Para no hacerlo bien hecho, pues a lo mejor es Claro, mejor el Classy. Incluso en términos hay, prácticos, exactamente, porque claro, como os expliqué, en el R-Classy es que la afectación mucosa, vamos a decir que toma su importancia, ¿verdad? Y luego en la afectación del cuero cabelludo me parece que es más precisa y más real la del R-Classy, por una razón, porque si os fijáis, por ejemplo, en la primera imagen que os puse de la paciente que tenía un lupus sistémico y que tenía afectación prácticamente de todo el BEPRES, pero era una afectación, digamos, escasa, pero cogía todo el vértex, ¿no? Entonces, claro, esa, por ejemplo, en el Classic, como lo dividimos en 4 cuadrantes, le tendríamos que poner puntuación en cada cuadrante realmente, porque las líneas por las que pasan los cuadrantes, como es en la zona del vértex, coge los 4 cuadrantes, mientras que en el R Classic, como ya tenemos valorado el top, ¿no? La parte superior, solamente valoraríamos, o sea, cuantificaríamos una parte, ¿no? Entonces a mí me parece que es más preciso el R Classic, pero para hacerlo bien hecho, porque si al final no se ajusta mucho, pues a lo mejor recomendaría el Classic. Y ahora también digo que no son excluyentes entre sí, es decir, que hay muchos estudios que les aplican los dos, el Classic y el R Classic, y claro, ese estudio pues va a tener más consistencia. Los investigadores dicen que se tarda unos 5 minutos. Yo me sonrío un poco porque yo soy dermatóloga y yo no veo tan claro que se tarde esos 5 minutos de media, ¿no? Tanto en el clásico como en el R clásico. Hombre, yo creo que cuando hay, digamos, ya una experiencia en aplicarlos, posiblemente se vaya más rápido. Pero yo creo que también es si hay un investigador que obviamente está solo para eso. O sea, pasando consulta no lo veo, ¿vale? Y yo creo que si se puede pasar los dos, creo que es interesante pasar los dos, ¿vale? Si pero, ponemos de poco tiempo y no tenemos tampoco muy claro, porque hay que afinar, en el R Classic hay que afinar, tanto en la mucosa como en la alopecia, y además hay que afinar mucho en el tipo de lesión. Entonces, si no vamos a afinar bien, es mejor hacer el Classic, ¿vale? Porque lo tenemos más sencillo en esas lesiones que a mi entender pueden ser un poco más difíciles de valorar, ¿no? Tanto en la mucosa como en el cuero cabelludo, la alopecia. claro, es que entre la aplicabilidad y la exactitud, pues habría quizá que inclinarse por la aplicabilidad, sobre todo cuando participan muchos investigadores en un estudio que no tienen tanta experiencia. Exacto, Porque exacto, efectivamente, como tú dices, con experiencia yo hago un SLEDAI en 3 segundos, claro. pero sin experiencia tardo 5 minutos, 10 o 15, ¿no? Sí.
De pero hecho, el sí, no, Classic no, lleva mucho más tiempo y ha demostrado perfectamente su validez. O sea que sería quizás como quizá más un poco más gratuito el para Classic que el nosotros otro. puede ser el Classic, efectivamente. Muy bien. Muy Pues bien, nada, Carmen. muchas Bueno, gracias, Enrique, por la invitación. No no sé hay si hay más preguntas en el foro, vamos un poco apurados, pero de todas maneras, reitero mi felicitación por la excelencia de la presentación, que yo creo que debe de quedar como un documento disponible para quien quiera hacer algún tipo de estudio en el que, como digo, como el registro este que estamos haciendo de anifrolumab, la afectación cutánea sea fundamental y su medida absolutamente necesaria de forma correcta. Como es retrospectivo, mucha de la información que tenemos va a ser muy difícil retrotraernos a ese momento, pero vamos, me parece fundamental. Trataré de hacer una sesión con los participantes para que escuchen con cuidadito tus explicaciones. Pues Gracias. muchas gracias, Enrique, por tus palabras. Quedo a tu disposición para si quieres que en otro momento, en otro foro, de una manera más informal, Perfecto. repetirlo y para responder preguntas, Te etcétera. tomo la palabra. Te Y- tomo la palabra. Ya está, Ojalá, concedido. ojalá. Y nada, Concedido. que ha sido para mí un honor y un placer pues, volver a compartir un foro con todos vosotros. Quiero mandarle un beso a Julio, que lo veo ahí, no le he dicho nada y lo quiero mucho. Muy Y, bien. y Yo a ti quisiera hacer también, una Enrique, pregunta. pero contigo ya estoy hablando. Yo Y quisiera hacer una pregunta a Carmen, sí. ¿Se puede? ¿Me Sí, sí, oyes? claro, claro. Sí, 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 sí. Desde, Aquí. desde un punto de vista práctico, Carmen, y contando con el agobio que hay en las consultas externas y demás, estos test, la aplicación, ¿la haces tú personalmente o tienes una enfermera especializada en dermatología que te ayude a completar los test? a ver, es que esto lo haces para un ensayo clínico, Sí, no, sí. no lo haces para una consulta normal. A Ujú. diferencia, por ejemplo, del PASI en la psoriasis, que un poco sale, intentan hacer esto, vamos a decir, un poco pensando en el PASI, aunque hay una diferencia que ahora os cuento. El PASI sí que lo hacemos, pero además ya tenemos hasta calculadoras. O sea, hay ya hasta Sí. calculadoras para hacer el PASI. Y como decía antes Enrique, que él pasa las escalas en 3 segundos, pues los dermatólogos que ya tenemos mucha experiencia, pues pasamos el PASI un poco medio inventado, pero que al final lo haces y Que te se sale. corresponden, Es decir, claro, ya que se tienes corresponden. experiencia y ya más o menos te sale automático. Sí que reseñamos el PASI porque nosotros, por ejemplo, para indicar biológicos, en la psoriasis necesitamos, la farmacia nos pide que tengan un PASI mayor de 10. Por tanto, sí que lo reseñamos en la consulta clínica normal, en el caso de la psoriasis. Pero a mí no se me ocurriría hacer un CLASI en el lupus. Vamos a decir, yo creo que si tenemos mucha experiencia, a lo mejor podríamos, pero date cuenta que hay que valorar 13 localizaciones, en fin, que es un poquito complejo. Yo creo que está diseñado, de hecho, para estudios clínicos, para ensayos clínicos y fundamentalmente multicéntricos, para valorar respuesta a tratamientos, etcétera, etcétera. Así que yo creo que en la consulta normal, sin pretensiones de estudio, pues tampoco tiene mucho sentido. Y además porque el IGA complementa muy bien al CLASI y realmente se ha visto que el IGA digamos, de un clínico experimentado, pues vamos a decir que calcula muy bien la gravedad del lupus cutáneo. Tengo que Claro, decir Sí, Carmen, que a es que diferencia Carmen, del estos es los que PASI, la que. pregunta concretamente, No, Carmen, era en es estos que yo no lo enfermos que hay hago. que La verlo, pregunta es aunque que sea no de lo hago. investigación, En ¿lo consulta haces tú normal. o lo hace una No, persona que no, en tiene... mi caso no lo hace nadie porque yo no lo hago y yo no tengo residente. Entonces no se hace, Eso está muy bien. no se hace. pero, Clínica pero normal. esto es lo que ayer te comentaba. Realmente, si estas reglas de medir la situación de actividad se aplican en la práctica clínica o solo son de ensayos. Pero tú has hecho mención precisamente del psoriasis. En la psoriasis necesitas, para poner determinados fármacos, necesitas hacer esta medición. Es decir, que hay situaciones en la clínica, y esta sería una situación de las excepcionales, pero que pueden ir siendo cada vez más frecuentes, en las que sí que hace falta conocer, hacer esta medición, esta forma de medición. Pero Sí, efectivamente, en probablemente eso hay estoy otros completamente de motivos en acuerdo. los que no hay manera, ¿no?
Sí, yo creo que cuando el Classy tenga un poco de recorrido en ensayos clínicos y tal, y que nos vayamos acostumbrando a ello, pues nos pasará lo mismo con el PASI. Y le pasará a farmacia, que va a empezar a pedirte para determinados medicamentos biológicos, etcétera, pues probablemente te pida un Classy, ¿no? Pero yo creo que todavía le queda un poco de recorrido Tiempo, al ¿no? Classy y de recorrido a nosotros en que lo vayamos un Muy poco, bien. vamos a decir, implementando y por tanto ya sabiendo más o menos cómo cuantificarlo, ¿no? Bueno, Vale. pues nada, eso será dentro de un par de años, ya hablamos de que Ok, ya lo estamos perfecto. haciendo en la clínica habitual. Muchas Muchas gracias.